Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias por este llamado y la invitación de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá a este espacio dedicado al público, hablando con mi pediatra, donde están invitados médicos, familias, cuidadores de niños, médicos en formación. Es un espacio abierto para tocar algunos temas enfocados en la crianza de parte del Comité de Puericultura de la Regional Bogotá. Le damos la bienvenida a la doctora María Alejandra García, pediatra, puericultora, es compositora del himno nacional de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Doctora María Alejandra, muchas gracias por este espacio. Le damos la bienvenida. Gracias, gracias John y a la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá por esta invitación a hablar de un tema que me encanta, que me apasiona y del que tenemos pues muchas dudas e inquietudes como papás. Entonces, de verdad, gracias por esta invitación. Perfecto, muchas gracias. Además, pues damos el agradecimiento a nuestro fondo financiador. En la categoría diamante tenemos a Pfizer y PTC Therapeutics, a quien le damos las gracias porque hace que estos espacios sean posibles, y a nuestro fondo financiador categoría oro, Boiron, Ultragenics y Carnot Laboratorios, quienes también se suman a ese esfuerzo de impactar de alguna manera en todas las familias y en un público diferente, a quien queremos sensibilizar sobre por qué es importante el arte en la infancia. Entonces, de esta manera, pues vamos a proceder con las preguntas y con este conversatorio, que es un espacio agradable. Además, recordarles que nuestro próximo webinar del 16 de mayo es relacionado con carnet de vacunación. Tenemos un gran expositor, entonces el doctor Iván Felipe Gutiérrez es un referente en el área y pues sé que también va a ser un espacio muy interesante. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestro conversatorio y quisiera iniciar por preguntarle a la doctora María Alejandra, pediatra y puericultora, ¿cuál es la importancia del arte en el desarrollo infantil? Bueno, John, lo primero que hay que saber es que los niños son por naturaleza artistas, inventores, poetas, músicos. Y su etapa en la que se encuentran está gobernada por los sentidos. De manera que el arte va a ser fundamental porque va a ser uno de los mecanismos para poder aprender. El arte visto como cualquier manifestación artística, ¿no? Entonces hablamos de la expresión corporal, del baile, de la música, de todas las formas, como el hecho de cantar o la interpretación musical, el arte dramático, la pintura, la escultura, la construcción artística, todo esto que hace parte, pues, del arte, no solamente van a jugar un papel importante como para generar placer en el niño, sino como a construir un significado de la vida, ¿no? Y es que yo creo que a veces como papás nos olvidamos que el niño necesita pocas cosas para, para construir su mundo. Y básicamente son el juego, la imaginación, y de eso les sobra. Y algo que podemos aportar como padres o cuidadores, que es un mundo lo suficientemente libre y bueno para que puedan implementar esto, el juego y la imaginación, pues para crear, conocer el mundo y aprender, por supuesto. Entonces, pues el arte, visto desde todos estos puntos de vista, va a aportar en el desarrollo de la autonomía, de la creatividad, de la sensibilidad, de la libertad, de la exploración del entorno, tanto de las niñas como de los niños y más adelante en la adolescencia. Pero algo que a mí me gusta siempre como recalcar y que yo creo que es fundamental en el papel del arte en la infancia, y es que el arte funciona perfecto como un vehículo de expresión para los niños. Y esto pues sin duda es muy enriquecedor, John, porque se puede convertir en una forma de comunicación. Entonces los niños a través del arte pueden expresar y revelar sus pensamientos, sus sentimientos, sus intereses, y no solamente lo bueno, ¿no? Lo que les interesa bonito, lo que sueñan, lo que piensan, lo que imaginan, sino además también pueden canalizar sus emociones y expresar los miedos, los temores, las pesadillas,
lo que les duele, y pues ahí el arte tiene toda la cabida del mundo, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Alejita. La siguiente pregunta que me gustaría hacerte, porque estamos ante un público diverso, heterogéneo, y queremos impactar desde la Regional Bogotá, sobre todo en las familias. eh, Imagínate que tienes todas las madres de Bogotá en este momento y quisieras decirles por qué el arte puede ayudar a los niños a expresarse o de qué manera el arte se mezcla con la capacidad que tiene cada individuo para expresarse de alguna manera. Pues la primera cosa que ayuda el arte es que a través de las manifestaciones artísticas el niño puede conocerse. Y cuando se conoce y empieza a desarrollar su autonomía, pues va a poder comunicarse de una mejor manera con el otro. Entonces, así como los libros sirven de espejo, porque, digamos, una historia puede contar la propia historia, una historia de un cuento o de un libro que esté leyendo el niño, puede contar la propia historia que esté viviendo, puede acercarlo em, a historias de personas que tenga a su lado. Asimismo, las manifestaciones artísticas tienen ese papel enriquecedor en la comunicación, en el lenguaje. Entonces, el niño puede, cuando hace un dibujo o construye algo, no solamente nos está entregando un dibujo, un papel, una maqueta, sino que nos está contando lo que es él, lo que él siente, lo que para él significa eso, lo que piensa de la vida. Entonces, pues es una forma, las artes son una forma para la expresión. Pero digamos que cuando uno habla del lenguaje, y si queremos como extrapolarlo a un campo más, digamos, un poquito más práctico, a las mamás a veces les interesa mucho, por ejemplo, cómo ayudo a mi hijo a que pueda hablar mejor, o a que se pueda expresar mejor, o a que tenga un lenguaje más desarrollado, más nutrido. Y hay muchos estudios, hay uno que a mí me gustó mucho, que leí hace poco, que salió publicado en una revista de neurociencias, en la que sobre todo, pues el estudio estaba hecho con la música, pero básicamente es las diferentes manifestaciones artísticas, em, pueden, digamos, intervenir acelerando el desarrollo del cerebro del niño. Y, por ejemplo, particularmente la música, puede como ayudar a que esas neuronas se activen de una manera mucho más rápida e importante, y pueden activar en las áreas del procesamiento del sonido, del desarrollo del lenguaje, de la percepción del habla, de las habilidades para la lectura y la escritura, y eso para los papás a veces también es muy importante, ¿no? Entonces, a través de las artes, por ejemplo, específicamente hablando de música, el niño también podemos ayudarle a facilitar esta parte del lenguaje. Perfecto, muchas gracias, Alejita. Esa respuesta es muy importante para que entendamos cómo influye la expresión y el arte. Eh, las tres preguntas que quisiera hacerte a continuación tienen que ver con los beneficios del arte sobre algunas áreas específicas del desarrollo. Entonces, la primera es acerca del bienestar emocional y el arte. Entonces, ¿qué impacto tiene el arte en el desarrollo emocional de los niños? Pues mira, teniendo en cuenta lo que estábamos hablando, que el niño y el ser humano en general es creador por naturaleza, em, necesita tener herramientas diversas. Y cuando hablo de herramientas diversas del lenguaje, pues no estoy hablando solamente de los alfabetos, que de repente es lo primero que se nos viene a la cabeza, sino de los diferentes símbolos y códigos que existen para expresarse. Las notas musicales, las paletas de colores, las texturas, que representan, organizan, agrupan significados, y todo esto, pues digamos que a través de esto se va a poder manifestar las emociones, las inquietudes, las perspectivas de la vida, los sueños. Entonces yo sí creo que es muy importante porque el niño se puede expresar, se puede conocer al otro a través de las diferentes manifestaciones artísticas, puede entenderse como un ser especial, ¿sí? A través de las diferentes manifestaciones del arte, el niño puede encontrar lo que lo hace único.
¿sí? Yo soy diferente a mi amiguito porque yo puedo interpretar determinado instrumento, porque a mí me apasiona pintar, porque yo disfruto hacer rayones, porque yo me muevo de una manera diferente, pero también puedo, digamos, lograr conectar con una colectividad. Pues también no solamente encuentro lo que me hace único, sino también encuentro con qué me puedo identificar con el otro. Como una Y idea. aparte de eso, como en el contexto, en el ambiente, en la cultura, pues también, ¿no? Y eso pues también va a ayudar mucho al niño a ser feliz, a desarrollarse plenamente como un ser humano feliz. Perfecto, Alejita. Entonces, cerrando este punto, el bienestar emocional para eh, ayudar a que los niños sean felices, a que se diferencien, se apasionen sobre algún tipo de arte y sobre todas las actividades que tienen que ver con su desarrollo personal. Frase lista para el gremio médico. Te voy a silenciar todos los micrófonos, para que abras el micrófono, Alejita. La siguiente pregunta es sobre el impacto sobre las actividades motoras finas, porque digamos en el gremio médico sabemos que el neurodesarrollo, para entenderlo, uno habla de motor grueso, fino, personal, social y audición y lenguaje. Entonces, dirigido al público en general y hacia esos padres y madres o cuidadores que quieren entender qué impacto tiene sobre el desarrollo motor fino, que nos podrías comentar o que nos podrías enseñar. Pues John, a través del arte, ¿qué se pretende? Despertar los 5 sentidos, ¿sí? Y cuando uno despierta los 5 sentidos de los niños, pues definitivamente dentro de eso estará también la parte motora, ¿no? La motricidad. Y cuando uno logra a través del arte despertar esos 5 sentidos, pues va a poder, digamos, lograr un proceso más enriquecido, dinámico. Entonces, va a ser fundamental eh, para ayudarles, por ejemplo, en la agrupación de las artes o de la expresión corporal, del movimiento, favorece la seguridad, la flexibilidad, la coordinación, el equilibrio. Entonces, digamos que todas estas habilidades se pueden adquirir a través de la expresión corporal, cosas como el baile, sí, como las danzas, como el teatro. Y por supuesto, cuando ya hablamos de artes plásticas y visuales, pues más aún, ¿no? Porque eh, digamos que el niño también, a través de este tipo de artes, pues va a utilizar mucho más el tacto, pero también, digamos, esa sensibilidad en la piel. Entonces, cuando exploramos la pintura, lo podemos hacer también a través del cuerpo, jugar con nuestros niños a pintar o a pintar con las partes del cuerpo diferentes. Hay muchas actividades, por ejemplo, con los más chiquititos, para empezar a que ellos puedan como tener un desarrollo neurosensorial adecuado y más preciso con la habilidad de tener el contacto con diferentes texturas. Entonces, por ejemplo, construir cosas con arena, trabajar con plastilina, con goma, con material siliconado, ir a tocar el pasto, pintarse el cuerpo entero, jugar a que se pinta uno, a que pinta con las manos, pinta con los pies, pinta con las diferentes partes de su cuerpo, de la cara. Y eso pues va a aumentar las habilidades. Pero a mí sí me gustaría decir algo acá, y es que uno cuando habla de arte, claro, a los papás les interesa ciertas cosas, ¿no? Y que los niños ganen habilidades, que sean los mejores. Pero sí es muy importante entender que el arte, lo primero, lo principal es que el niño, a través de las diferentes manifestaciones artísticas, sea feliz, ¿sí? Porque sin duda, pues hablamos ahora, hace ya unos más de 30 años, 40 años casi, de las diferentes inteligencias o de las inteligencias múltiples, que es una propuesta hecha por Howard Gardner que revolucionó, digamos, la educación y la forma de entender la inteligencia de una manera tradicional como única y generalizada, y la cambia a una condición de pluralidad y de diversidad. Entonces, cuando tú me preguntas cómo podemos a través de las artes mejorar
la motricidad fina, pues lo primero hay que entender es que, claro, sí nos puede ayudar mucho, pero también lo primero que tenemos que hacer como papás y como cuidadores es entender al niño y ver al niño como un todo y entender en qué cosas se le facilitan más. Porque ya no hablamos de solamente la inteligencia de lectoescritura, entonces, claro, necesita la habilidad de la motricidad fina para poder escribir, sino que además está la inteligencia lógico-matemática, la espacial, la musical, la naturalística. Entonces, digamos que sí podemos entender al niño de una manera diferente para no forzarlo, ¿no? No meterlo a una actividad artística porque es que él tiene que aprender a leer porque ya todos los niños de 6 años saben leer en su salón. O es que él tiene, no sabe sumar, entonces nos toca poner, sino que lo entendamos como que cada niño tiene unas habilidades diferentes y digamos que podemos hacer como un propio perfil de inteligencias en cada niño, en cada ser humano, o entender que cada niño es más competente en ciertas disciplinas o en ciertas, digamos, inteligencias más que en otras de repente no es tan hábil, ¿sí? Y es lo normal. Entonces, cuando entendemos eso, pues, por supuesto, le metemos todo a las artes plásticas, pero lo hacemos más como por el disfrute. Y ya cada niño irá enfocándose hacia lo que más disfruta, más hábil es, más le gusta, o si de repente quieres, pues en un futuro estudiar alguna carrera que tenga que ver con arte, pues perfecto, pero, pero entender al niño como un ser diferente, diverso, plural, ¿no? Y no encasillarlo solamente en que voy a meterlo en algo de arte para que mejore ciertas habilidades. Creo yo que es importante. Gracias, Alejita, por esa respuesta. Y para finalizar, antes de empezar a aterrizar, cómo lo pueden hacer los padres en casa, me gustaría preguntarte cómo podría ayudar el arte en el último impacto y es para comprender el mundo que los rodea. Entonces, ¿cómo el arte puede ayudar a los niños a aprender a comprender el mundo que los rodea? Pues yo creo que el arte con la ayuda de la imaginación y de la creatividad, pues va a ser el medio más propicio para preparar a los niños en la conquista de su futuro, ¿no? Porque el niño va, en la medida que se conoce, saber qué quiere, qué le gusta, para qué sabe. Entonces el arte los va a ayudar a dotar, digamos, de las iniciativas, de recursos, de confianza para enfrentar y resolver los problemas que están más allá de sí mismo. Y de esa manera también lo ayudan a reconocerse y a reconocer el mundo. Entonces, poder a través del arte conquistar su futuro, creo que puede ser la mejor forma de lo que yo siento que puede pasar con el arte. Mm, Ahora, otra cosa súper importante y linda es que ya se reconoció, ya hizo parte de la colectividad y ahora también puede entender qué pasa en su ambiente más grande, culturalmente, cómo me veo, cómo me siento. eh, entonces estos ritmos o estos trajes los usamos aquí porque nuestro país tiene una herencia indígena y negra. Y me siento así, conozco mi entorno, conozco mi cultura, y puedo expresarme a través de esas expresiones artísticas más autóctonas. Eso también parece súper lindo porque también nos permite conocer el mundo que nos rodea y manejarlo. Como el San Pedro. Sí, Perfecto. Entonces, claro. para, para unir esta con la anterior, me surge una reflexión y es algo que pasa mucho, ¿no? Mi hijo es 5 en deportes y 2,5 en matemáticas. ¿Y qué esperas para ponerle un profesor eh, de deportes, ¿no? O sea, fortalecer en lo que son buenos y a veces uno quisiera tener todo equilibrado, pero la vida siempre va a encargarse de ir buscando y despertando y descubriendo ese talento, ¿no? O sea, los padres deberían ser como unos cazatalentos o cazahabilidades para tratar de potenciar eso que le ve a cada nene. Así es, así debería ser. Por ejemplo, en mi caso también, María Lucía tiene 3 años, mi hija. María Lucía fue, digamos, un poquito
demorada. Para cualquier pediatra yo creo que hubiera sido eh, signo de alarma porque ya iba a cumplir los 18 meses y todavía no caminaba, o caminaba pero agarrada y le faltaba como un poquito de confianza. Y creo que yo que fue el arte, específicamente la música y la expresión corporal, lo que la ayudó a arrancar y a despegarse y a ser más autónoma, porque como ama la música y le encanta bailar, pues ella quería ser independiente para poder bailar, porque primero bailó antes de caminar. Entonces, ahí fíjate que no solamente las habilidades motoras finas, sino en la motricidad gruesa fue fundamental eh, el arte para mi hija, y creo que para muchos casos también lo es. ¿Mm? Claro, claro. Y es uno ambiente tenso y todos en la casa, pero si tú eres el pediatra. Ay, yo soy Y yo tranquilos, va a bailar y luego va a caminar. Y así fue. perfecto, qué chévere esa anécdota. Bueno, vamos a ir aterrizando este concepto porque ya estamos como muy sensibilizados que el arte es muy importante, ¿cierto? Eh, en todo esto de neurodesarrollo, cognición, emociones. Entonces, que quisiera con la siguiente pregunta poderlo operar. Ponerlo a operar es cómo van a ser los padres en su día a día, con sus herramientas de su casa, con lo con lo que tienen a la mano, por decirlo así. Entonces, creo que en este punto nos vamos a extender un poquito y es qué recomendaciones tienes para que los padres puedan fomentar esa creatividad artística en su casa, pues porque a veces uno solo espera que el colegio, que Sí. la extracurricular, que cuando vea danzas, que cuando, y pues me gustaría de pronto eh, que pudiéramos aterrizar esa idea del día a día, cómo logramos que se naturalice ese componente artístico dentro de todas esas inteligencias múltiples que planteaste ahorita. Yo creo que en lo simple está la respuesta, ¿sabes? A veces uno, como padre, cree eso. Vamos a meterlo a clases de pintura, a clases de baile, a clases de ballet, a mil cosas artísticas porque queremos enrutar al niño ahí, le vemos habilidades, pero esa exploración a través de los sentidos empieza incluso desde el vientre, porque sabemos que desde la semana 24 o 26 de gestación el niño ya tiene la capacidad de escuchar lo que está a su alrededor. Y lo que está a su alrededor es ese ambiente materno, el útero, entonces está rodeado de líquido amniótico, ese bebé está escuchando los latidos del corazón de la mamá, su respiración, escucha al hermanito que viene y le habla, al papá, a los abuelos, la música que su mamá está escuchando, se arrulla con esa voz de la mamá cuando le canta y cuando nace, de manera instintiva responde ante la sonoridad de la voz de la madre principalmente cuando le canta, cuando le habla, pero por supuesto de su entorno. Y aquí es súper importante que con esta cercanía, no solo las familias aprenden a leer las señales del bebé, cuando tiene hambre, cuando el llanto es por frío, cuando se hizo popó, sino que el bebé también aprende a interpretar esa carga comunicativa de los movimientos, de los gestos del adulto que lo acoge. Entonces, los bebés se van a tranquilizar al escuchar una canción que de repente la mamá escuchaba y ponía cuando estaba en embarazo. Se va a tranquilizar cuando escucha la voz tranquila y relajada de su madre. También se va a acelerar cuando uno, papá o de mamá, está inquieto y no sabe qué hacer con el cólico. También el niño se acelera más y de repente el cólico se va a poner peor, porque el niño ya está interpretando esa musicalidad, esa sonoridad que está en la voz de la mamá, el papá o pues de la familia. Entonces, fíjate que algo tan sencillo como todo el lenguaje corporal, gestual y la voz van a ser ese primer estímulo. Yolanda Reyes, que es una escritora colombiana muy conocida, reconocida, pues, y además la fundadora de un jardín y una librería que se llama Espantapájaros, dice algo que me parece precioso y es que el primer libro que va a tener el niño es la cara de la madre. Entonces el niño hace la lectura de lo que la mamá le está diciendo y expresando con, con todo su ser, con su voz, con su respiración, pero también con su gestualidad. Y esa va a ser la primera forma de estimular. Fíjate lo simple, que uno ni siquiera lo piensa y ya ahí está empezando a estimular el niño a través de la música, ¿cierto? Por ejemplo, o de la musicalidad, del lenguaje que tenga eh, mamá, papá y la familia que lo rodea. ¿Qué más podemos hacer? Cosas tan simples como empezar desde chiquitos, por ejemplo,
con con el juego a través de las texturas. Entonces, lo que estábamos diciendo ahorita, poner un papel y regar ahí arroz, poner espaguetis, poner pinturas, café para también estimular el olfato y dejar que el niño toque y explore a través de los sentidos. Eso es algo súper sencillo, súper barato, no tienen que meterlo a ninguna clase, pues, específicamente o centro de estimulación, simplemente se puede hacer a través del juego en casa. Dejar que el niño se unte, huela, chupe. Hay una cantidad de herramientas que uno además puede conseguir ahora por, por las, por la facilidad de del internet, cómo preparar, por ejemplo, pinturas comestibles. Entonces se pueden hacer con yogur y con tintas naturales. Entonces el niño pinta, pero también se lo come, se lo chupa y está explorando, está conociendo, está reconociéndose. Ya más grandecito, pues obviamente empezar a pintar, a ponerle... Yo creo que lo primero que tenemos que sacarnos de la cabeza es que todo tiene que estar limpio y ordenado, como papás, porque esa va a ser la principal herramienta que le vamos a dar al niño, que se unte, que juegue, que explore a través de sus sentidos. Cosas, por ejemplo, tan simples como el observar. Un día de, no sé, de campo, de picnic, y observar todo lo que lo rodea, ¿sí? La observación va a ser clave para los niños porque le van a permitir como construir su propio pensamiento, también con base a lo que ve, a lo que ha visto. Entonces, digamos que la observación funciona como una especie de laboratorio, llevarlo a explorar, a tocar los árboles, a sentir el sonido de las hojitas, el canto de los pájaros, si hay una quebradita o si hay un lago, pues cómo suena, cómo se ve, cómo se siente el pelo del perro, del gato que está pasando por ahí. Digamos que todo ese proceso de observación nos acerca también mucho a la parte plástica y visual. Podemos hacer también, por ejemplo, un laboratorio experimental en la casa, entonces pegar, colgar, en vez de tener una cantidad de cuadros, por ejemplo, decorar la casa con los dibujos, con los rayones que hacen nuestros hijos. Para ellos, eso que está plasmado ahí, que no solamente es una hoja con un dibujo, sino es lo que siente, lo que piensa, a lo que le teme, lo que ama, pues verlo ahí es importante porque es sentir que vale, que lo que hizo vale, es valioso también para sus papás. Otra cosa que me parece que es fácil, que tampoco vale nada, casi nunca, o por lo menos para los niños no, es ir a espacios donde pueda apreciar, digamos, diferentes imágenes, esculturas, objetos. Entonces puede ir a una biblioteca, en todas las ciudades hay bibliotecas públicas, ir a museos, ir a conciertos desde chiquitos, obviamente teniendo en cuenta en cuáles realmente va a poder entrar dependiendo de la edad, pero este acercamiento que hacemos como papás creo que les funcionaría muy bien. Alejita, ¿y qué opinas de la interacción con el cuidador y con el padre, la madre, de sus habilidades de indagación? Porque pues obviamente entendemos que los órganos de los sentidos van a conectar con nuestro sistema nervioso para favorecer un buen neurodesarrollo, pero por ejemplo en esas habilidades visuales se necesita que el padre pregunte, e indague a su hijo acerca de qué está viendo, cómo lo interpreta, cómo lo entiende, ¿no? Ujú. Sí, digamos que lo primero es observar, o sea, permitirse a uno como adulto observar, porque uno vive en el mundo del corre-corre y uno a veces se niega esa posibilidad y ese regalo de observar, de escuchar. Recordemos que el niño aprende también a través de lo que ve, entonces el ejemplo va a ser su principal motivador, su principal forma de aprender. Entonces, el niño primero ve al padre conectado con ese entorno, seguramente va a empezar a intentar conectarse también. Y si lo ve conectado con él mismo, si el niño también se da cuenta que al papá le importa lo que el niño está haciendo, la actividad que está haciendo, pues va a ser una manera de construir también pues su pensamiento, construir sus intereses, ¿no? Entonces, para todas estas actividades artísticas se necesita atención. Atención bidireccional del niño que está atento a lo que el adulto le está mostrando, pero también del adulto que está atento a lo que el niño está haciendo, al juego que está proponiendo.
Entonces no es ir y ponerle la hoja y ya, también puede ser un ejercicio, sino construir con el niño. Y lo que tú dices, por ejemplo, interactuar con él en cuanto a lo que le gusta, qué ve, y no te parece que esta nube es un elefante. Sí, lo que tú dices, a mí me parece que tiene cara de oso, y este ruido que tú estás escuchando, ¿qué te parece que es? Yo creo que parece una carrera de caballos, y entonces el niño también se va a motivar a pensar qué se le ocurre, ¿no? Entonces ahí estamos estimulando también, por supuesto, la creatividad y la libertad de expresión. Que el niño pueda decir lo que va sintiendo, así como el papá o la mamá o el cuidador lo está haciendo también, como interpretando también. Alejita, ¿y hay alguna actividad artística que sea más beneficiosa que otra? ¿O alguna actividad que sea superior a otra en cuanto a favorecer ese buen desarrollo infantil? Pues honestamente creería que no. Yo creo que todas las formas de expresión artística son tan importantes como fundamentales, como enriquecedoras en ese camino de aprendizaje, de crecimiento y de desarrollo del niño. Creo que hay muchos estudios más, por ejemplo, en cuanto a la música, como en cuanto em, a las potencialidades de la música en el cerebro, en la cognición, en la parte del lenguaje, como les decía ahorita. Conozco un poco más acerca de eso, ¿no? Como acerca de las bondades y de todo lo que puede hacer la música en el cerebro y en el neurodesarrollo del niño. Sin embargo, pues todas las expresiones artísticas, simplemente por el hecho de permitirle al niño comunicarse, pues va a ser eh, una cosa súper importante para su desarrollo. Perfecto, Alejita, muchas gracias. Y respecto a ese beneficio terapéutico en ciertos trastornos infantiles, ¿qué nos podrías indicar? ¿Cómo el arte podría ser una herramienta en el tratamiento de algunos eh, trastornos infantiles? Me imagino que cuando hablas de trastornos infantiles hablas más como de cosas como neurológicas, Y como... problemas del desarrollo. Ujú. Entonces, digamos que aquí, lo que hablábamos ahorita, tenemos que entender al niño como un ser humano único, diverso, completamente único y diferente a los demás. Tanto el niño que está sano, completamente sano en su neurodesarrollo, como el niño que de repente tiene ciertas habilidades diversas, como hablamos los puericultores, no hablamos de discapacidad, sino de diversidad de habilidades. Y pasa lo mismo, muchos niños con cierta diversidad de habilidades pueden tener mayor inclinación por determinadas actividades artísticas. Entonces, por ejemplo, si yo a un niño autista le pongo música repetida o a un volumen mayor, pues ese niño se va a desesperar y no va a querer estar ahí y va a querer irse de ahí probablemente, no le va a servir. Pero sí se ha visto que, por ejemplo, hay niños que tienen autismo y que tienen habilidades para la interpretación de instrumentos, ¿sí? Tienen una capacidad mayor de memoria, digamos que la música les ayuda para crear ciertos patrones en el cerebro, para activar ciertas neuronas y les puede funcionar en la interpretación, pero todo de una manera medida. Em, en la parte, por ejemplo, motora, en los niños que tienen habilidades diversas en cuanto, por ejemplo, parálisis cerebral, eh, que tengan hemiparesias, que tengan limitación para la motricidad gruesa o fina, pues va a ser, creo yo, fundamental toda la parte de expresión corporal, del baile, ¿no? De la danza, del deporte, eh, de la teatralidad. Creo que eso les va a funcionar muy bien porque les va a ayudar a adquirir mayor equilibrio, eh, mayor flexibilidad, mejorar como la postura. Entonces son niños que a veces les cuesta trabajo porque son hipotónicos, entonces siempre están como que no puede sostener su tronquito bien, y toda esta parte que tiene que ver con las artes más de movimiento las pueden ayudar muchísimo. Tenemos niños, por ejemplo, con problemas del lenguaje. Creo yo que nos tenemos que ir por el lado de la música, indiscutiblemente. Ya les decía yo que la música, digamos que tiene una relación ahí muy importante con, con
con el procesamiento del sonido, del desarrollo del lenguaje, de la percepción del habla, de las habilidades de lectura. Los niños, por ejemplo, que tengan problemas de tartamudez o problemas de lectura, pues yo creo que sin duda hay que, si les gusta, pues obviamente, meterlos en educación o instrucción musical, que puede ser canto, que puede ser interpretación de un instrumento. Hay muchos también estudios que se han hecho más, por ejemplo, con la interpretación de violín, eh, pero con todos los instrumentos en general se podría trabajar también. Y aparte de eso, por ejemplo, cuando hablamos de niños que tienen diversidad de habilidades, hay que trabajar también la empatía, ¿no? Porque a veces nos cuesta ponernos en el lugar del otro, entender qué tiene el otro. Y todas estas expresiones artísticas, perdón, cuando se hacen en grupo, por ejemplo, con una colectividad y somos personas diversas que aprendemos de manera diferente, con ritmos diferentes, por ejemplo, aprendemos la música de manera diferente o la danza de manera diferente, pues nos va a permitir entender que el otro es distinto y poder ser más empáticos. Entonces no solamente le sirve al niño que tiene de repente cierta dificultad con alguna habilidad, sino también al niño sano, porque va a poder entender e interpretar al otro como es un niño diferente a mí, pero es igual de importante, es igual un artista. Entonces, creo yo que esta habilidad de confianza, de empatía, de ponerse en el lugar del otro también va a ser como un plus que nos dan las artes. Perfecto, Alejita. Muchas gracias por todas esas recomendaciones. Ya para finalizar, quisiera preguntarte sobre qué consejos tienes para esos padres que desean apoyar esa pasión artística de los niños. Cuando yo como padre detecto que mi hijo es, por ejemplo, más afín sobre algún tipo de arte, ¿cómo los padres podrían apoyar ese tipo de pasión artística? Pues lo primero creo yo es poder abrir los ojos, los oídos, y estar atentos a lo que el niño nos dice, ¿no? Y lo que nos muestra, porque a veces, lo que yo te decía, los adultos estamos en nuestra cabeza, con nuestra cabeza en otro mundo, en el trabajo, no sé, en las diligencias, con cosas de salud, en fin, y a veces no nos permite como estar atentos a esas habilidades que tienen los niños. Cuando las encontramos y observamos y estamos atentos a eso, pues lo más importante sería poder interpretar esa habilidad y proponerle diferentes actividades. Primero empezar en la casa para uno darse cuenta si realmente eso le gusta. Entonces nos dimos cuenta que le gusta la música, listo, vamos a poner música, vamos a explorar diferentes sonidos, vamos a hacer una especie de cotidiáfonos, es decir, sacar de los objetos cotidianos de la cocina, la olla, la cucharona, los cubiertos, crear instrumentos con el niño, hacer exploración en el campo o en el parque, para que el niño vaya como dando más luces de lo que le gusta y pues obviamente si uno tiene las posibilidades de tiempo, económicas, pues todo, yo creo que meterle la ficha a lo que le apasiona, a lo que le gusta. eh, y ahora pues hay una cantidad, una infinidad de opciones, ¿no? Que como padres nos encontramos. Mm, digamos que también me parece que a veces que puede ser una limitante el dinero, hay también muchas herramientas que están disponibles en el internet, eh, en las, por ejemplo, las páginas de los museos, uno puede visitar los museos a través de videos. O sea, hay una cantidad de recursos electrónicos que pueden ser una buena alternativa. La página, por ejemplo, del Banco de la República, hay muchos eventos que se promueven que son gratuitos, digamos, hablando aquí en Colombia. Hay una página de Colombia Aprende, que es del Ministerio de Educación, también me parece que puede ser muy útil, que tiene recursos chéveres, y cuando uno se da cuenta de que realmente al niño le gusta y uno tiene la posibilidad, pues por supuesto, empezar a meterse por ese lado, ¿no? A estimular. Otra cosa que me parece lindísima y que sueño con hacer algún día es poder aprender un instrumento, por ejemplo, con mi hija. Poder compartir esa pasión con ella o con nuestros hijos, creo que también sería algo bellísimo y sería como construir una relación
pues como más fuerte, un vínculo diferente a través de los gustos que podamos compartir con ellos. Entonces eso también sería súper lindo para estimular ese componente artístico en la vida del niño. Bueno, Alejita, muchas gracias por todas esas cosas que nos has compartido. Para hacer alguna conclusión o unificación, entonces me llevo muchas cosas que nos has dicho. Pues el arte es muy importante para favorecer el buen desarrollo neurológico de los niños y estimular o activar otro tipo de inteligencias. De las cosas que me llevo, pues me parece que el cuidador, el padre o la madre es la herramienta que engrana la conexión del arte con el niño. Entonces, como padres debemos ser el ejemplo de ellos para potenciar todas esas capacidades. De las cosas que me llevo de este conversatorio contigo es que es fácil, es gratis, solo se requiere esfuerzo de los padres para que en casa se pueda promover ese tipo de actividades que favorezcan eh, algunas actividades artísticas con los niños. Y me llevó que hay muchas actividades que promueven en la ciudad que nos ayudan, ¿no? El tema de bibliorred y las bibliotecas que sé que tienen salas infantiles donde los padres pueden acompañar a su hijo para que sean como el ejemplo de ellos y las cosas que nos dijiste del Banco de la República y de Colombia Aprende. Entonces, Alejita, me gustaría que de pronto nos dieras una conclusión de cierre antes de dar por finalizada la actividad. Bueno, quiero agradecer antes de terminar, pues por este espacio, por permitirnos como médicos, como padres, como cuidadores, estar atentos a cosas que realmente le pueden interesar al niño. Porque definitivamente, como decía Pablo Picasso, tenemos que reconocer que cada niño es un artista, todos lo son. El problema es permanecer siendo artistas cuando crecemos. Y ese es nuestro problema, ¿no? Entonces, tratar de salirnos del papel del trabajo, del afán y volver a ser niños y volver a ser artistas en compañía de nuestros hijos, creo yo que es una oportunidad, es una oportunidad de aprender, de reaprender y de gozarse la vida también, porque es que uno de verdad que de ellos aprende todo el tiempo. Y pues bueno, definitivamente el arte comunica historias que le dan color a la imaginación, enriquecen la memoria, enriquecen el espíritu del niño. Entonces, le apostamos a que haya más arte en todos los espacios en que tengan relación con el niño, definitivamente, porque lo van a hacer más feliz, pleno. Y bueno, no sé si hay en el público, pues en los participantes, alguna pregunta, alguna observación o comentario Bueno, voy a para que leer. podamos hablar. Lucero Cajiao, entendemos que el arte ayuda a desarrollar el intelecto, súper de acuerdo contigo, muchas gracias por el aporte, doctora Nancy Bernal, uy, qué poderoso eso, los padres como primeros buscatalentos, de Divino. acuerdo. El doctor Carlos Vera, de verdad muy valiosa estas charlas, gracias a la Regional Bogotá por estos espacios, perfecto, de pronto las personas padres que tengan alguna pregunta a través del chat. Por ahora, pues, no queda sino agradecerte este espacio del tiempo que dedicas para distribuir y ayudar a difundir este tipo de cosas que como pediatras debemos estar sensibilizados. Nuevamente agradecerte, Alejita, por el espacio, agradecerle al fondo financiador, categoría Diamante, Pfizer y PTC, y además a la categoría Oro, Boirón, Ultragenics y Carnot Laboratorios, que nos permiten también este espacio. De parte de la Regional Bogotá, esperamos que este tipo de conferencias o conversatorios sean de importancia para todas las familias, todos los padres. Y pues por ahora vamos a dar por cerrado este espacio. Nuevamente, gracias a todos por el tiempo.
por conectarse y la idea es que día tras día sigamos creciendo como comunidad que educa a las familias. Alejita, muchas gracias. Por aquí sale una pregunta. ¿Instrumentos como el piano deben ser con horarios o la pintura o solo de vacaciones o solo o también con época escolar? Yo creo que también depende un poquito de las edades, ¿no? Porque inicialmente en la primera infancia, digamos, menores de 5 o 6 años, pues viven las expresiones artísticas más como un juego, no tanto como una disciplina. Se puede empezar cerca de los 3 a 4 años a establecer una disciplina, ¿verdad? Entonces, a tener horarios, más o menos esa es la edad en la que el niño puede ser un poquito más consciente, tener tiempos de atención más largos, pero como antes de esa edad no los tienen, es muy difícil que uno pueda tener un horario de 1 hora de clase de piano. Va a ser prácticamente imposible. O 1 hora de danza. Puede que le encante bailar, pero no va a seguir la instrucción, va a jugar. Entonces, poder tener, o la pintura, igual, hacen un rayón, pero ya a los 5 minutos quieren ir a hacer otra cosa. Eso es lo que les pasa a los niños a esa edad. Entonces, digamos que sí, sería importante al principio verlo como juego, cuando el niño quiera, cuando tengamos la facilidad y el tiempo de hacerlo, y en la medida que van creciendo, van llegando a la etapa escolar, cerca de 5 o 6 años, podemos establecerlo ya como una disciplina, ¿no? Y de esta manera ya tener unos horarios más extendidos, pero yo creo que uno va también funcionando en sintonía con el niño. ¿Qué tanto tiempo aguanta el niño? ¿Cuánto lo disfruta? ¿Será que una sola vez a la semana sea suficiente? Creo que es una cosa, eh, pues, como muy dependiente de cada niño y de la dinámica de cada familia. O puede que el niño esté tan conectado con un instrumento, por ejemplo, como el piano, que quiera más y el niño pida más. Entonces, puede hacerse de una manera, pues, más extendida. Y si ya uno lo ve como una disciplina, pues creo yo sí que vale la pena que no solamente sea o en vacaciones o mientras estudia, sino que lo pueda vivir, vivir como esa expresión artística todo el tiempo. Perfecto, Alejita, muchas gracias por tu respuesta. Eh, Eliana hace un aporte muy interesante y es que sería interesante estas charlas que se den en los colegios con los maestros, totalmente de acuerdo. De Y por acuerdo. eso la regional está haciendo, la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá hace un esfuerzo grande por tratar de aprovechar esta virtualidad que nos dejó la pandemia para tratar de llegar a cada hogar. Entonces, muchas gracias a todos por el espacio. Sobre todo, Eliana, ese aporte que nos haces para que lo podamos elevar a la junta directiva y que podamos impactar más en cada familia, en cada hogar. Muchas gracias a todos por Así. conectarse y con esto pues damos por Gracias, buenas noches el de hoy. Alejita, nuevamente gracias. a ti. Chao, chao, buenas noches. Chao, muchas gracias a todos por conectarse.